Muy bien, jóvenes, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra cuarta clase de Historia del Perú y hoy día nos toca desarrollar la cultura Nazca. Voy a compartir pantalla, a ver un minuto. Acá está. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre historia del Perú, sobre la cultura Nazca. La cultura Nazca es una de las grandes culturas. Probablemente hayas escuchado sobre ella a través de estas líneas de Nazca, ¿no? Estas místicas líneas de Nazca. Arrancamos. La cultura Nazca se va a desarrollar en el Valle del Río Grande, en la provincia de Nazca, en el actual departamento de Ica. Si recordamos, la cultura Nazca se desarrolla en este departamento junto con la cultura Paracas, ¿sí? Recordemos, cultura Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Entonces va a haber cierta influencia, más que todo en lo que viene a ser el arte textil, ¿sí? Pero eh, esta cultura se desarrolla algo paralelo con la cultura chimú, que lo habíamos visto la clase pasada, o la cultura moche. En su momento, de mayor florecimiento se extendió desde Chincha al norte hasta el valle, perdón, de Acarí por el sur, ¿sí? Hasta Arequipa llegó. Esta cultura fue descubierta por Max Zule en 1901. Recordemos, Max Zule pues descubrió varias culturas, ¿sí? Cronológicamente se ubica en el periodo intermedio temprano, desde el año 10 antes de Cristo hasta los años 700 después de Cristo. Continuamos. Su ubicación geográfica. En su ubicación geográfica vamos a encontrar que su asiento principal fue Caguachi, primera ciudad del Perú, en la provincia de Nazca, extendiéndose luego por los valles del Río Grande, Ingenio, Ocucaje, en el valle de Ica y Topará al norte de Chincha, y el valle Acarí por el sur, ¿sí? Nazca es un valle en medio del desierto, allí fructificó una agricultura gracias a la construcción de numerosos canales y acueductos subterráneos que permitieron aprovechar racionalmente el agua subterráneo de los manantiales, los puquios o el caudal de los ríos en épocas crecientes. Mira, esta cultura Nazca, comparando con la cultura mochica, esta cultura se va a desarrollar en pleno desierto. Pero la cultura mochica pues tenía, a ver, un minutito. Eh, sí, profesor Jesús, buenas noches. Ya, continuamos. A ver. Esta cultura se desarrolla paralelamente con la cultura mochica y la cultura mochica se desarrolla también, si bien es cierto, en el desierto, pero en este desierto va a tener o va a estar acompañado pues por algunos ríos, ¿sí? Por algunos ríos, mientras que en esta cultura, en la cultura Nazca, no va a estar acompañada de algunos ríos, razón por la cual ellos tienen que desarrollar un ingenio, ¿sí? Tienen que desarrollar a través del ingenio acueductos, canales de irrigación, lo cual les va a permitir pues un desarrollo en la agricultura, ¿sí? Continuamos. Ya, bueno. Eh, Al igual que la cultura Paracas, estos canales, estos acueductos van a seguir siendo utilizadas por los actuales agricultores, ¿sí? Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre la cultura mochica y la cultura nazca. La cultura mochica tuvo la influencia de grandes ríos o principales ríos, mientras que la cultura nazca no tuvo esta influencia de los ríos, sino tuvieron que aprovechar el agua a través de estos acueductos, de estos canales. Continuamos. La tecnología agraria.
Los habitantes de la cultura nazca fueron grandes agricultores, irrigaron las desérticas tierras mediante los canales superficiales y acueductos subterráneos. También los abonaban para hacerles más fértil. A falta de campos agrícolas, construyeron andenes en la falda de los cerros, ¿sí? Sin embargo, lo que más llama la atención de esta tecnología agrícola es en el ser únicos en el Perú prehispánico y en el mundo en construir acueductos. Eran verdaderas vías subterráneas con ventilación por donde circulaba el agua siguiendo distintas direcciones y pasando aún por debajo de los lechos de los ríos. Entonces recordemos que esta cultura va a tener pues este ingenio, ¿sí? Este ingenio de la ingeniería acueducta. Continuamos. Al lado de los acueductos subterráneos, llaman también la atención las enigmáticas figuras geométricas existentes en las pampas de Nazca, localizadas desde los kilómetros 419 y 465 de la actual carretera Panamericana Sur, se extienden en una zona de 350 kilómetros cuadrados. Estas líneas de Nazca, para poder apreciar pues estas formas, se tiene que ver desde el cielo, ¿sí? Desde la superficie no se ve estas figuras geométricas. Son enormes figuras que pueden ser observadas desde un avión o desde las colinas cercanas, incluso desde un mirador construido expresamente para este fin. Fueron descubiertas por el arqueólogo Toribio Mejía Sexpe en 1927. Acá tengamos mucho cuidado en algunas preguntas de examen de admisión. A veces viene pues esta pregunta, ¿no? ¿Quién descubrió las líneas de Nazca? Y viene por ahí María Reich. María Reich no lo descubre, ¿ya? Quienes lo descubren es el arqueólogo Toribio Mejía Sexpe, quien va a ser discípulo de Julio César Tello, ¿sí? Toribio Mejía Sexpe lo descubre en 1927. Han sido estudiadas desde 1941 por el norteamericano Paul Kosok y sobre todo por la alemana María Reich. Vuelvo a repetir, si por ahí te preguntan quién descubrió las líneas de Nazca, es Toribio Mejía Sexto. Muchas veces se confunden, ¿sí? Piensan que fue María Reich. María Reich realiza investigaciones más a profundidad sobre estas líneas de Nazca. Aunque actualmente estas líneas todavía es un enigma, es un misterio. No se saca o no ha salido a la luz, perdón, para qué servían. Algunos dicen que era para un calendario, otros eran símbolos de la fertilidad, ¿sí? Otros decían que eran como canales de irrigación, cosa que se descarta un poco, ¿sí? Esos trabajos que llevan casi medio siglo tratan de desentrañar el significado de las líneas de Nazca. Como les vuelvo a decir, hay varios mitos sobre estas líneas de Nazca, son teorías, pero en sí no se ha llegado a descubrir qué propósito tienen. Seguimos. Según Paul Kosok y María Reiche, estas líneas guardan relación con la astronomía, como un calendario astronómico, ¿sí? Esta última hipótesis es la más aceptada. Los habitantes de la cultura nazca fueron excelentes agricultores y tenían la necesidad de conocer el rumbo de los astros mediante las líneas para determinar las estaciones del año. Recuerda que en la primera cultura que habíamos estudiado, que es la cultura Chavín, en esta cultura panandina, los sacerdotes eran grandes astrónomos y esto se va a ver en la influencia de cultura Paracas Cavernas, ¿sí? En Paracas Cavernas. Y recuerda que después de Paracas Cavernas viene Paracas Necrópolis, que ya es una influencia regional. Y luego viene pues la cultura nazca, que por ahí tuvo cierta influencia, ¿sí? Seguimos. Las líneas de Nazca han permanecido casi intactas a través del tiempo, a pesar de tener un clima agreste. Esto se debe a la capa del suelo rica en yeso, la formación de un colchón de aire caliente, el cual protege a las líneas. Pero hace algunos años, no sé si vieron las noticias, hubo una polémica
Turistas chilenos habían ido con algunos vehículos y habían pasado por encima de estas líneas, lo que estaba pues borrándolas, ¿sí? Entonces ahí hacer un llamado al Ministerio de Cultura para que estas líneas sean protegidas como un patrimonio cultural. ¿Cómo están formadas? Estas líneas de Nazca están formadas por una capa inferior, color amarillento, claro, rica en yeso. Una capa de piedras, color rojizo oscuro, un surco de alto variable, ¿sí? Y pequeños muros de piedra, yeso solidificado con el rocío matinal. ¿Por qué permanecen intactas? Bueno, permanecen intactas porque el yeso mezclado con el rocío inmoviliza las piedras superiores. Los rayos solares rebotan en la capa de piedras oscuras, se forma un colchón de aire caliente y este colchón de aire caliente desvía el fuerte viento, evitando la erosión, ¿sí? Entonces ahí podemos apreciar pues que tuvo un gran ingenio, ya los Nazcas tuvo un gran ingenio para que perduren estas líneas. Continuamos. Expresiones artísticas en en arquitectura. Una característica de esta cultura va a ser el urbanismo. Cómo es que tuvo una distribución muy buena en esta cultura, ¿sí? La ciudad de Caguachi tiene un aspecto importante en la cultura nazca, es la aparición de esta ciudad, ubicada a 49 kilómetros de Santiago de Nazca, donde van a edificarse casas para viviendas, edificios públicos y también un gran templo de forma piramidal y plataformas. Estaba construido sobre un montículo natural de más de 20 metros sobre la superficie. Existen también plazas, calles y canales que hacen pensar en un verdadero centro urbano, ¿sí? Entonces volvemos a repetir, esta cultura tiene esta característica de urbanismo. Y este urbanismo va a permitir más adelante la cultura Wari. Recordemos que la cultura Wari se hace un imperio, ¿sí? A ver, seguimos. Otra muestra de la gran arquitectura de la cultura nazca es el lugar denominado Estaquería, que está cerca de Caguachi. Muy bien, seguimos. Está un centro religioso original, una plataforma cuadrada donde existen 240 postes altos de guarango que dan la idea de sostener un techo. A semejanza de Caguachi, hay otros centros de concentración humana que fueron Tambo Viejo y La Tingüiña. Entonces ahí podemos apreciar que en urbanismo lo que resaltó es la ciudad de Caguachi, pero también Tambo Viejo y La Tingüiña. En la cerámica, así como la cultura moche, pues resalta su cerámica de los huacos retratos, esta cultura también resalta estos trabajos detallados donde se van a caracterizar por la policromía, la decoración y su forma. La superficie de su cerámica fue pintada con todos los colores excepto el verde y el azul. ¿Por qué el verde y el azul? Eh, Porque ellos tenían su dios, el dios Con, que es parecido al de la cultura Paracas, que es el dios del mar. Entonces, por respeto, pues, a los mares, este verduzco, a este color azul de los mares, no utilizaron esos colores. Pero ellos tenían, pues, un terror al vacío. ¿Por qué terror al vacío? Es decir, dejar algunos espacios en blanco. Por eso es que lo rellenaban en los espacios, ya sea por figuras geométricas o pintando, ¿ya? Los pigmentos utilizados dentro de esta cerámica eran minerales extraídos de los áridos desiertos de la región, incluso los tintes que eran exportados a otras regiones como el Titicaca. La decoración en el principio fueron naturalistas, después hicieron barrocos, dibujaban en la primera fase las plantas, animales fácilmente identificables. Por ejemplo, acá podemos apreciar en la esquina, en la parte inferior, los animales, ¿sí? Los animales que ellos representaban. Acá también vemos un pelícano.
Esta fase fue más avanzada posiblemente por causas externas. Eh, las personas eran un poquito más extractos y más místicos, ¿sí? Acá aparecen las cabezas trofeos como indicación de la existencia de una sociedad militar en proceso de la expansión por las desertificaciones de la costa sur. Algo peculiar de esta cultura es que también va a existir una cultura, perdón, una clase o una sociedad clasista, ¿sí? Militar, guerrera, eran sanguinarios. ¿Por qué sanguinarios? Porque a sus víctimas los cogían, los mataban, les quitaban la cabeza y la cabeza era pues un símbolo de orgullo de una raza guerrera, ¿sí? Entonces los que tenían más cabezas demostraba que eran mayores militares, que tenían mayor poder y coleccionaban estas cabezas, lo exhibían, lo hacían parecer como trofeos, ¿sí? Continuamos. Vamos a profundizar un poquito de Caguachi, ¿ya? Se puede escribir de dos maneras. Caguachi es un centro político ubicado a 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nazca. También va a ser un centro religioso, muy parecido pues a la de la cultura Chavín. Es un centro religioso, un centro administrativo. Es un área extensa donde se va a encontrar 31 montículos y pirámides. Es característico el uso de los adobes cónicos. Recordemos que en lo que hemos ido estudiando de las culturas que se desarrollaron en la costa van a desarrollar pues su arquitectura o lo van a hacer en base de adobe, a diferencia de las culturas que se desarrollan en la sierra, que es a base de piedra. Todo el sitio está orientado hacia el norte, es decir, hacia la Pampa de San José, que es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de figuras y diseños de las conocidas líneas de Nazca. Una línea en particular se extiende de manera recta por 15 kilómetros uniendo Caguachi con La Pampa. Las culturas contemporáneas que nacen en una similitud con la cultura nazca es la cultura recuay, la cultura mochica, que lo hemos visto en la clase pasada, la cultura lima y la cultura huarpa. El periodo histórico pertenece al intermedio temprano o primer desarrollo regional, ¿sí? Seguimos. Las 4 fases del Strong. William Strong ha elaborado una secuencia de 4 fases que se centra en la mayor o menor complejidad de las formas y la decoración. En la fase 1 encontramos que se puede percibir la continuidad y semejanza que existe entre Paracas y Nazca, ya que estas dos culturas, recuerden que se va a desarrollar en el mismo territorio. Los diseños pintados son delimitados con incisiones finas. Los colores principales son el rojo, blanco, negro, naranja, marrón y gris. Recordemos, esta cultura va a tener influencia de los Paracas y recuerda que los Paracas, aparte que eran grandes cirujanos, habían desarrollado la ciencia médica, también tenían pues grandes textiles. Sus textiles eran muy bellos, sus mantos, los fardos funerarios. Y esto va a ser como herencia a los Nazca. Pero los Nazca no igualan la belleza de estos textiles Paracas. Recuerden que de la cultura Paracas eran los mejores, eran los más bellos, lo que asombraba al mundo. Segunda fase. Las representaciones suelen ser de corte naturalista a tal punto que es fácil identificarlas. Los animales y frutos son delineados en negro y rellenados con colores. Las botellas suelen ser de 2 golletes y azapuente, ¿sí? Es decir, 2 picos y un azapuente. A diferencia de la cultura mochica que solo tenía un azapico, perdón, un pico y su asa. Fase 3. La decoración se incrementa y los animales aparecen de formas más abstractas, sintética y simbólica. Recordemos que la cultura nazca va a tener miedo, horror, terror al vacío.
razón por la cual todas sus cerámicas ellos lo pintaban, no dejaban vacíos. Se encuentran representados seres antropomorfos. Ahí vemos que tiene influencia de la cultura chavín, antropomorfos. ¿Sí? Recuerden los de la cultura chavín, sus dioses eran antropomorfos, mitad humanos con rasgos de animales, con la finalidad de causar miedo, pánico, terror, respeto. Zoomorfos de animales, fitomorfos de plantas, fitoplantas, que recuerdan a las divinidades de los mantos paracas necrópolis, ¿sí? De estos fardos funerarios. De esta fase también son las figurinas de mujer hechas en cerámicas llamadas Venus de Nazca. Recuerda, la Venus de Nazca, ellos sexualizaban a estas mujeres, pues dándoles, perdón, a esta escultura de mujer, dándoles grandes atributos, ¿sí? Que van a estar ligadas al culto de la fertilidad. Fase 4. Decae la alta calidad artística de las fases anteriores, la cerámica se estandariza y la policromía se reduce. Asimismo, el trazo es menos cuidadoso, los colores se limitan a solo 3 y destaca un nuevo motivo que es como una flor formada por 5 o más volutas. En esta fase aparece el motivo conformado por una banda de chevrones y un nuevo felino serpentiforme. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca y figuras de Nazca se conocen desde 1926, fueron ejecutadas sobre la superficie aluviónica y desértica que se extiende desde la Pampa Payuri hasta el Valle de Nazca. La mayor concentración de geoglifos, recordemos, tierra, glifos, pues estos grafos, estos diseños. Entonces, geoglifos significa que están al pie de un cerro. Son diseños que están al pie de un cerro. Ya recordemos eso. Las líneas de Nazca son geoglifos. ¿Ya? Está en las pampas de Jumana y San José. Ocupan un área de más de 1.000 km², si bien son las más conocidas, pero no son las únicas. Todavía están en este descubrimiento. Pues las hay también en varios valles de la costa y en el desierto chileno. Se trata de 3 grandes conjuntos, haces de líneas que miden entre 30 metros y 9 kilómetros, formas triangulares o trapezoides de 200 a 500 metros de largo y de 30 a 50 metros de ancho, y figuras con trazos curvos o en forma de animales de hasta 200 metros de ancho. La mayoría fue hecha en el tiempo de la cultura nazca, de 300 a 500 años después de Cristo. Sin embargo, hay trazos anteriores y posteriores a esta época. Se ha especulado mucho sobre la dificultad de ejecutar motivos tan grandes. Claro, imagínate pues si en ese tiempo no había aviones, helicópteros, ¿cómo ejecutarlo con esa precisión que tienen estas líneas, estas figuras? ¿Sí? Arqueólogos han demostrado que si pusieran 1.000 personas a trabajar 8 horas diarias, terminarían la obra en 3 semanas. Al respecto, hay distintas hipótesis y teorías. La más plausible, accesible, dice que se trató de caminos ceremoniales que fueron signos del calendario astronómico que fue planteado por Paul Kosok, seguido por María Reich, que fueron escenarios para reuniones sagradas asociadas a las líneas genealógicas, que fueron caminos sagrados relacionados con el culto de los ancestros, vinculados con la divinidad de las montañas y finalmente que estuvieron vinculadas al culto, al agua y a la fertilidad, relacionándose con las altas cumbres. Al culto, recuerda que esta cultura va a desarrollar pues la agricultura teniendo en cuenta los acueductos y esta ingeniería hidráulica. Al agua porque su dios es Con, y a la fertilidad porque ahí tenemos la Venus de Nazca.
Hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido probada, solo se han quedado en hipótesis, pero se ha demostrado que que la hipótesis sostenida por María Reike es imposible, porque no hay relación o preferencia de las líneas por el Sol, la Luna, los planetas o las estrellas. Definitivamente no son ni astronómicas ni calendáricas. La verdad es que su función sigue siendo pues un enigma, un misterio. ¿Por qué han durado tanto las líneas? Ya lo habíamos visto. Duccio Bonavia cree que el intenso sol de las pampas calienta las piedras e irradia un aire caliente sobre la superficie. Es lo que sirve de parachoques a los vientos, para que no haya erosión. Si se tiene en cuenta que las lluvias son muy ocasionales y de poca intensidad, se explica la gran estabilidad que existe en este desierto. Las cabezas trofeo. La gente de la cultura nazca practicó una costumbre singular que consistía en momificar las cabezas de las personas que iban a representar como trofeos, ¿sí? Estas eran limpiadas por la base del cráneo, la boca era encerrada mediante una costura o por el uso de espinas y se hacían pequeños huecos en la frente por donde pasaba una cuerda. Tradicionalmente se les ha denominado cabezas trofeo, porque se cree que pertenecían a los enemigos vencidos en la guerra, que al ser llevadas por el vencedor se transmitía todo el valor y la fuerza del difunto. Entonces decimos que esta cultura es una cultura clasista. Mientras más cabezas tenías, pues eras más heroico, porque eran representativas como un trofeo, ¿sí? Sin embargo, hay quienes piensan que no pueden ser cabezas de enemigos vencidos, ya que muchas veces corresponden a mujeres y niños. Duccio Bonavia menciona que en Chaviña se encontraron cabezas de infantes sin ninguna asociación con armas, que más bien estaban en un contexto que podía haber sido ceremonial, como un rito o un pago a los dioses. Según Donald Prowse, en el caso de la cultura nazca, la función primaria de la cabeza trofeo no fue la guerrera, sino fue bien una ofrenda a los seres míticos. O sea que tenemos dos posturas, pero la más aceptada es la que ellos fueron guerreros, ¿sí? Aunque no se encontraron, pues, estos cráneos maltratados, ¿sí? No se encontraron cráneos maltratados, como lo menciona, pues, eh, Duccio Bonavia o Prowse, sino ellos mencionan que fue más como un rito, como algo místico. La cabeza de los muertos ha sido relacionada con una semilla, así la muerte se convierte en algo beneficioso, algo fructífero, ya que representa el inicio del nacimiento de algo nuevo, ¿ya? Entonces muy parecido pues a Paracas, ya que los Paracas, igual que Chimú, pensaban que había una vida más allá de la muerte. Igual, ellos también pues pensaban que estas cabezas eran como una semilla que iba a florecer más allá de esta muerte, ¿sí? Más allá de esta vida. Este renacer está directamente vinculado al culto de la fertilidad. Ahí vemos una vasija nazca que representa la cabeza trofeo con los ojos abiertos, espinas en la boca, acá podemos ver, y los colibríes. Tanto la cabeza como los colibríes están vinculados al culto de al culto de la fertilidad. Muy bien, vamos a recordar lo aprendido. La cultura nazca, recordemos, la cultura nazca se desarrolla paralelamente a la cultura mochica o chimú en la costa sur de Ica, mientras que la cultura mochica o chimú se desarrolla en la costa norte, ¿sí? En Lambayeque, en Trujillo, mientras que esta cultura se desarrolla en Ica. Su descubridor es Max Zule. En política es un estado teocrático donde va a existir los sacerdotes en un inicio y luego los militares. Es una sociedad clasista, como les comentaba hace un inicio, a más cabezas trofeo, mejor estatus social, porque representaba un mejor guerrero que iba a tener mayor respeto. Con respecto a la economía, destaca la agricultura, las técnicas hidráulicas,
el agua del subsuelo. Recuerda que esta cultura, a diferencia de la cultura mochica, tiene que aprovechar y racionalizar el agua a través de estas técnicas, ¿sí? Vamos a encontrar galerías filtrantes, que son los puquios, acueductos subterráneos, pozos subterráneos. También tenemos en economía la pesca en el mar. Manifestaciones culturales, la cerámica que tiene dos picos, una asa puente, es pictórica, es la más bella, es polícroma y tiene horror al vacío, ¿sí? Que no debe dejarse ningún espacio sin pintar, sin decorar. En lo que es la arquitectura, ya que es una cultura que se desarrolla pues en la costa, su arquitectura o la base de su arquitectura va a ser el adobe. Se observa un urbanismo. Caguachi es la ciudad principal, ceremonial, la más importante. Luego sigue la ciudad de Tinguiña. En textilería, tiene una textilería muy bella, muy hermosa, pero no va a igualar a la belleza de Paracas. Paracas fue la mejor en la historia del Perú. Líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, como les mencionaba hace un inicio, van a ser líneas geoglifos, ¿sí? Su descubridor, Toribio Sexpe, que eran seques o caminos ceremoniales para él. El redescubridor, Paul Kosok, que para él era un calendario astronómico. Y luego viene la investigadora y protectora María Reich, que para ella era un calendario astronómico agrícola. Pero ya sabemos que estos dos van a ser descartados, ¿sí? Porque dentro de estas líneas de Nazca no se encuentran los astros o hay símbolos de astros. Su dios Con, que es un dios del mar, que comparten el dios con los de Paracas. Y bueno, su fin de esta cultura probablemente fue un fenómeno climático o viene a ser el fenómeno del niño, de la niña. Muy bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ninguna, creo yo. Ninguna. Todo orden, todo en orden. Todo en orden. Muy bien, excelente. ¿Qué piensan sobre esta cultura que fue una cultura pues guerrera, de estas cabezas trofeo? ¿Qué piensan? Opiniones. Fue sanguinario, ¿no? Fue sanguinario para que realicen ello. Lo que me causa duda es su terror al vacío que menciona usted. Ah, ¿cuál era la duda? ¿O cuál es la duda? ¿Por qué le tendrían miedo al vacío? Ah, ya. Ellos eran, digámoslo, perfeccionistas, ¿ya? Perfeccionistas, donde ellos veían un espacio pequeño en su cerámica, un espacio pequeño, un espacio vacío, y no querían que quede, pues, este espacio vacío. Tenían que decorarlo, tenían que pintarlo, tenían que hacer trazos, ¿sí? ¿Y por qué se llega a esta conclusión? Porque Max Ulle, cuando realiza, pues, estas investigaciones a través de esta cerámica, va a descubrir que todas las cerámicas de esta cultura, a diferencia de las culturas antiguas, prehispánicas, eh, están completas, están llenas, bien de color o bien de figuras geométricas. Entonces, para Max Ulle, manifiesta que tenían terror al vacío, horror al vacío, que no querían dejar ningún espacio en blanco, ¿sí? Bueno, es lo que dice Max Ulle, porque nosotros recuerden que en la cultura Paracas comentábamos que esta cultura se deja a medias, no se investigó más por falta de inversión del Ministerio de Cultura. Y probablemente todavía nos falta investigar más con respecto a la cultura chavín, a la cultura nazca, ¿sí? Pero la teoría que plantea Max Ulle es pues terror al vacío, horror al vacío, ¿sí?
muy buena pregunta, Christopher. Es igual, no sé si hayan visto en Cajamarca, se está encontrando nuevas galerías, ¿sí? Nuevas galerías. Se está invirtiendo un poquito más en lo que viene a ser la cultura y se ha encontrado nuevas galerías en la cultura Cunturhuasi, los Caxamarcas, ¿sí? Que por ahí pues va a despertar parte de la historia y puede cambiar algunas cosas de la historia. Recuerden que todo hecho histórico o todo, perdón, todo suceso va a formar parte de la historia, ¿sí? Entonces nos falta que investigar un montón en la historia. Por ahí puede ser que haya nuevas teorías, ¿no? Nuevas teorías. Muy buena pregunta. Para continuar, vamos a ver un pequeño video. No sé si haya otra pregunta por ahí, jóvenes. Creo que no. A ver, voy a poner un ratito. A ver. Un minutito. A ver. Muy bien, ¿me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Se puede ver. Nazca estuvo ubicada en el antiguo Perú anterior a los incas. La cultura nazca estuvo ubicada en el antiguo Perú anterior a los incas. Esta cultura arqueológica se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica sobre el siglo I. Su centro ceremonial más importante se encontraba en Cahuachi, en el margen izquierdo del Río Grande, actual provincia de Nazca. La civilización creada por esta cultura se prolongó hasta el siglo VII. Max Zülle, un arqueólogo alemán, está considerado como el descubridor de esta cultura. Sus investigaciones comenzaron en 1901 y partiendo de sus hallazgos, llegó a la conclusión de que el origen de esta cultura, que él denominó Proto-Nazca, se encontraba en la cultura Paraca Necrópolis, aunque otros estudiosos afirman que procedía de la Topará. Zülle afirmó igualmente que esta cultura fue anterior a la cultura tihuanaco y contemporánea de la Moche. Más adelante, otros investigadores continuaron con el estudio de la cultura nazca, entre ellos Julio C. Tello, Toribio Mejía Gespe, descubridor de las líneas de Nazca, Paul Kosok y María Reiche. Ubicación geográfica. Los nazcas establecieron su territorio en el sur del actual Perú, entre las provincias de Chincha en las costas del Pacífico hasta Ayacucho en los Andes. Se trataba de un territorio ubicado en la actual región Ica, que engloba los valles de Chincha, Pisco, Ica y Río Grande, además de algunos de sus tributarios, como Nazca o Palpa. Esos valles atraviesan una zona costera de clima casi desértico, lo que provocó que los nazcas tuvieran que vencer los inconvenientes que presentaban sus áridos desiertos y los ríos que se secaban en verano. Principal centro ceremonial. La cultura nazca se desarrolló en torno a su principal centro religioso y político, Cahuachi. Esta localidad estaba situada a unos 6 kilómetros de la actual ciudad de Nazca. Según los expertos, se trataba de un centro dedicado exclusivamente al culto y la política, sin que hubiera población que se dedicara a actividades como la artesanía o el comercio. Cahuachi tenía en su interior más de 40 cimas piramidales, con estructuras de adobe en su parte superior. La mayor de estas pirámides estaba compuesta de 6 terrazas superpuestas que superaban los 20 metros de altura. Organización social y política. La sociedad nazca se organizó políticamente como una teocracia, con el poder religioso como máxima autoridad. Su principal centro ceremonial y político era la ciudad de Cahuachi. Sin embargo, por motivos que no se conocen,
En un momento dado, la población abandonó la localidad y se trasladó a las ciudades situadas en diferentes zonas de Perú. Señoríos locales. Los nazcas no tuvieron ningún tipo de gobierno unificado ni una capital propiamente dicha, a pesar de la importancia de Cahuachi como centro ceremonial. Políticamente se trató de una agrupación de señoríos locales ubicados en los extremos de los valles. El resto del territorio estaba dedicado a la agricultura. Los expertos apuntan a que es probable que esos señoríos se aliaran coyunturalmente para hacer frente a algún problema, mientras su único vínculo común era la religión y la cultura. También se piensa que debieron existir luchas constantes entre ellos. Organización social. La pirámide social nazca estaba encabezada por los sacerdotes y los señores. Sus funciones eran organizar el trabajo de la comunidad y dirigir las complejas ceremonias religiosas. Los grupos de poder residían en edificios piramidales construidos en sectores especiales de la ciudad. Sus habitaciones estaban hechas con adobe y las paredes cubiertas con una capa de yeso o cal. Estas autoridades tenían a su servicio a una gran multitud de artesanos especializados. Entre ellos se encontraban ceramistas, textileros, músicos, soldados o astrólogos que residían en los centros ceremoniales o en pequeñas ciudades. Dentro de ese grupo al servicio directo de la élite, destacaban los guerreros, quienes formaban una clase social temida y respetada. En las representaciones artísticas siempre aparecen caracterizados por su orgullo y fuerza. La base de la pirámide social estaba compuesta por los agricultores y pescadores. Su lugar de residencia no eran las ciudades, sino que vivían en la periferia de las mismas o en pequeñas aldeas. Sus viviendas se construían colocando troncos de algarrobo para formar las paredes. Religión. Como ocurría con el resto de las culturas de la época, los nazcas tenían una religión politeísta. Sus rituales estaban dedicados a dioses relacionados en su mayor parte con la naturaleza. Así, rendían culto a dioses como los del mar, del cielo, del agua, del viento, del fuego o al dios creador. Los nazcas levantaron templos para honrar a estos dioses. En sus ceremonias se solía pedir que las cosechas fueran abundantes y que su pueblo no pasara hambre. En este sentido, era muy frecuente que pidieran a los dioses que evitaran las sequías y que los canales no se secaran. Dioses principales. La cultura nazca, al igual que la paraca, rendían culto a Con, al que consideraban como el dios creador del mundo y de los hombres. En sus representaciones, esta divinidad solía aparecer volando, con máscaras gelinas, alimentos, cabezas trofeo y un báculo. Por otra parte, la religión nazca también tenía su dios destructor, Boto. Se trataba de un ser híbrido de felino, ave y pez, que causaba destrucción y temor en la civilización. La mayoría del resto de su panteón, tal y como se ha señalado, estaba relacionado con la naturaleza, con dioses que simbolizaban el mar, el fuego, las montañas o el cielo, entre otros aspectos. Sacrificios y ofrendas. Los nazcas ofrecían a sus dioses sacrificios humanos en sus ceremonias religiosas o bélicas. Entre sus ritos, se incluía el usar la cabeza de sus enemigos caídos como trofeos. Después de realizar la decapitación, el cuerpo era dejado en la naturaleza para que fuera devorado por los cóndores. Estas aves estaban consideradas como intermediarias para cumplir los fines ceremoniales. Por otra parte, los nazca extraían el cerebro del cráneo. Tras esa operación, cosían la boca y realizaban una pequeña incisión en la frente por la que atravesaban una cuerda para poder llevar la cabeza. Según una teoría, esa práctica tenía como propósito honrar la fertilidad de la tierra. Líneas de Nazca. El legado más conocido de esta cultura son las llamadas líneas de Nazca, una serie de figuras de gran tamaño que representan animales, seres humanos, además de algunos diseños geométricos. Uno de los grandes interrogantes sobre esta civilización es precisamente el propósito de estas figuras. En líneas generales, y dejando de lado las explicaciones más esotéricas, existen dos grandes hipótesis sobre ellas. La primera afirma que se trataría de un gran calendario que se utilizaba para controlar el cambio de estaciones de cara a la agricultura.
Otra teoría, a la que se ha unido un estudio representado en 2015 por parte de la Universidad Japonesa de Yamagata, señala que las figuras tenían propósitos ritualistas, tanto de los nazcas como de otras culturas cercanas. Igualmente, algunos estudios afirman que pudieron adornar los caminos de los peregrinos que se dirigían a Kawachi. El descubridor de estas figuras fue el arqueólogo Mejía Cespe, en 1927. Posteriormente, han sido estudiadas exhaustivamente por la alemana María Reiche. Las líneas de Nazca están compuestas por más de 30 figuras, entre las que destacan un colibrí de 50 metros de altura, un mono de 90 metros de largo, un alcatraz de 135 metros o una araña de 46 metros. La técnica con la que realizaron estas figuras es aún tan desconocida como su propósito final. En las excavaciones se han encontrado cuerdas, estacas y bocetos de figuras que se utilizaron como instrumentos para efectuar su trazado. Economía. La cultura nazca basó su economía en la agricultura. Para ello, debieron superar el problema que suponía la aridez de la zona en la que vivían, mediante la construcción de importantes acueductos, canales y pozos. La proximidad del mar permitió a este pueblo desarrollar una importante actividad pesquera y de marisqueo. Los Nazca dejaron prueba de su relación con el mar en la decoración de muchas de sus piezas de cerámica. En estas no solo aparecían animales como las ballenas, sino también representaron los momentos en los que realizaban esas actividades. Aunque menos importante que la agricultura o la pesca, el comercio también tuvo cierta importancia para la economía nazca. Así, intercambiaban parte de su producción cerámica y textil con otros pueblos alejados de la costa. Uno de los ejemplos de relación mercantil fue la que establecieron con los huarpas de la sierra. Agricultura. La base de la economía nazca era la agricultura. Desarrollar esta actividad no resultó sencillo para esta civilización, ya que el clima era bastante seco, había poco terreno propicio para el cultivo y los ríos contaban con poco caudal y se secaban en verano. Ingeniería hidráulica. Los Nazca resolvieron los problemas para su agricultura aplicando una tecnología muy avanzada para la época. De esta forma, construyeron canales, pozos y acueductos que les permitieron llevar el agua continuamente a los campos de cultivo. La solidez de estas estructuras ha causado que algunos de los canales de irrigación estén todavía en uso. Los Nazca realizaron excavaciones que alcanzaron entre 20 y 50 metros de profundidad, hasta encontrar agua. Después, desviaban el líquido a través de canales subterráneos que conducían hasta depósitos llamados conchas. Desde allí se iniciaba el riego de toda la plantación. Los canales fueron construidos con piedras, techos de tronco y lajas. Arquitectura. Una de las particularidades de la cultura nazca fue su condición de primera civilización urbana del antiguo Perú. Por ese motivo, su arquitectura estaba centrada en la construcción de grandes centros ceremoniales y urbanos. Los principales materiales fueron el barro y el adobe rectangular. Cahuachi. El centro ceremonial de Cahuachi, hoy un importante complejo arqueológico, contenía buena parte de las características de la arquitectura nazca. Situada a orillas del Río Grande, en su mejor momento alcanzó una extensión de 150 hectáreas. Esta ciudad contaba con un templo de forma piramidal compuesto de terrazas superpuestas. Igualmente, destacaba su palacio destinado a los jefes militares. Ambos edificios se encontraban en medio de 6 barrios bien definidos. En esta ciudad se pueden contemplar las dos técnicas de construcción típicas de los Nazca, una que utilizaba adobes de forma cónica y otra que utilizaba paredes de quincha. La estaquería. El lugar que sustituyó a Cahuachi como principal centro ceremonial fue la estaquería, situado a unos 4 kilómetros del anterior. En este lugar se han encontrado los restos de una plataforma artificial de adobe en la cual se habían colocado 240 postes de guarango, un árbol también conocido como algarroba. Derribo de centros sagrados. Los Nazca tenían una costumbre que ha provocado que los restos de sus templos más antiguos hayan desaparecido casi por completo.
Cuando los sacerdotes pensaban que la huaca del tiempo había perdido su poder o estaba descontenta, la comunidad la reconstruía por completo. Los pobladores derrumbaban las paredes y rompían las columnas, mientras que los cimientos quedaban sellados y sepultados. Sobre la plataforma, procedían a construir un nuevo templo. Muy bien, jóvenes. A ver, continuamos. Y esta vez nos vamos a la parte práctica. ¿Ya? A ver. Un minutito, por favor. Ya, a ver. Muy bien. Nos vamos a la parte práctica. Preguntas. ¿En qué departamento se desarrolló la cultura nazca? En En Ica. Ica. Correcto. Respuesta B. Muy bien. Se desarrolla en el sur, en la costa sur, ¿no? En la costa sur, Ica, a diferencia de la cultura mochica, que es en la costa norte. Y ahí está la respuesta. ¿Quién fue el arqueólogo que descubrió la cultura nazca? Maxu. Max Fuller. Max Zule. Muy bien, Max Zule, un gran arqueólogo. Pero recuerden que el padre de la arqueología peruana, ¿quién es? Julio César Tello. Correcto. Seguimos. ¿Quién se dedicó más tiempo en la investigación de los geoglifos de Nazca? La María Rostopodowski. ¿Ya? ¿Seguros? ¿No era Lumbreras? ¿Lumbreras? No, era Reich. María Reiche, Era correcto. Reich. María Reiche, ¿no? Excelente, María Reiche. Pero ojito, ella es la que se dedica mayor tiempo en la investigación, pero ella no es la descubridora, ¿sí? No es la descubridora. ¿Quién descubrió? ¿Quién lo descubrió? Recuerden. Max Zule. ¿Quién descubre la Y el cultura? arqueólogo que descubrió las líneas fue su sucesor de Julio César Tello. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Mejía. Mejía, no me acuerdo. Mejía Sexpe, ¿no? Mejía Sexpe. Muy bien. Las figuras de las líneas de Nazca se conocen como figuras o líneas. figuras o líneas. Ya. Ese es el nombre más conocido, pero Geoformas. geoformas. Ya, a ver, vamos viendo el chat también. Edward dice la de geoglifos. Correcto. Es geoglifos. Recuerden geo, lo que está pues en la tierra, y glifos, estas líneas, estas formas, ¿sí? Entonces la respuesta correcta ahí es geoglifos, ¿ya? Geoglifos. Ahí están los geoglifos. Continuamos. La base de la economía de la cultura nazca era la agricultura. Por ello construyeron, Acueductos, pozos y canales. correcto, para retener el agua, ¿sí? Para retener el agua. Seguimos. Las cerámicas de Nazca fue polícroma, es decir, Varios. usó varios colores. Exactamente usó 11 colores, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos. Seguimos. A ver, la siguiente imagen es un acueducto tipo. ¿Qué tipo de acueducto será? Socavón. ¿Socavón o zanjón? Socavón. ¿Seguros? Socavón. Ya. A ver, ahí lo que viene a ser es zanjón, ¿ya? Zanjón. Socavón es eso, lo que estamos viendo ahí. Este socavón, ¿ya? Socavón. Y este es zanjón, ¿ya? Hay que recordarlo. Zanjón, socavón. El zanjón es parecido pues a los andenes, ¿sí? También pues lo llamaban conchas, como lo veíamos en el video. La siguiente imagen representa, ya les di ahí la respuesta. ¿Qué representa?
animales, ¿sí? Animales. A ver, la siguiente imagen son, ¿qué son las siguientes imágenes? Cabeza de trofeo. Cabezas de trofeo, muy bien. Cabezas de trofeo que tenía dos funciones, según pues los arqueólogos. ¿Cuáles eran esas funciones? ¿O por qué se hacían esas cabezas de trofeo? Ahí decía que era pues algo místico, no era para venerar a los dioses, como un ritual, o el otro Su, era, por ahí creo le que iba eran yo. clasistas. Ajá, por una sociedad clasista, correcto, una sociedad clasista que el militar que tenía mayor trofeo pues era respetado, ¿sí? Mejor respetado. Seguimos. La siguiente imagen representa a la ciudad de... Ciudad o... ¿Cuál? Cahuachi. Tahuachi, correcto. Caguachi, estaba. Muy bien. Colorín colorado, la cultura nazca ha Ha terminado. terminado. Muy bien, jóvenes, gracias por sus participaciones. Espero no haberles aburrido y que les haya servido bien esta clase. No sé si tengan alguna pregunta. Se habla sobre la historia de Perú, no aburre nada. Nada, mañana continuamos con Historia Universal y mañana viene la contraparte de las cruzadas. Mañana viene la cultura islámica, ¿sí? Mañana vamos a estudiar la cultura islámica, que es breve. Vamos a profundizar con algunos videitos por ahí, vamos a retomar pues un poquito las cruzadas, ¿ya? En 3 minutos, 4 minutos les estoy facilitando estas diapositivas, ¿ya? Al grupo. Bueno, tengan una bonita noche, descansen, mañana nos estamos viendo. Buenas noches, profesor. Hasta luego, Buen- chicos, cuídense. Igualmente.